Probando, probando, uno, dos, probando, probando.
Buenas tardes, jóvenes. ¿Ya están listos? Buenas, profe. Sí, ya estamos listos. Muy bien, entonces déjenles, les permito para que puedan presentar. Ya pueden presentar, jóvenes, si pueden. Todavía no me aparece la opción, profe. A ver, espérenme. Sí, sí. ¿Ya les salió? Sí, ya. Ya Ok, vi. entonces, alguien presente y y ya ustedes le van diciendo que cambie. ¿Ya se ve? Ya se ve. Al final me van a enviar por chat su presentación y las preguntas. Y las preguntas nada más se las van a pasar aquí a sus compañeros sin contestar. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, pues adelante, a la hora que puedan empezar. Sí, me escucho. Sí, Ah, ok. vas a iniciar, Monse. Sí. Pues nosotros somos el equipo 1 y pues nos tocó exponer el tema de la teoría de bandas. Siguiente, por favor. Decidimos dividir la presentación en estos subtemas. Son teoría de orbitales moleculares, la introducción a la teoría de bandas, bandas en conductores, bandas en semiconductores y bandas en aislantes. Es la siguiente. Ok, la teoría del orbital molecular. Es importante que definamos esta teoría porque la teoría de bandas procede de que la aplicación de la teoría del orbital esté en dos metales. Esta teoría explica el paramagnetismo del oxígeno y entre otros fenómenos que son imposibles de explicar por la teoría de Lewis. La siguiente, por favor. Ok, antes de comenzar a definir bien la teoría del orbital molecular, es necesario comprender a lo que se refiere el concepto de los orbitales moleculares. Los orbitales moleculares son el resultado de cuando los orbitales atómicos puros de un átomo son combinados con los orbitales atómicos puros de otro. Aquí en el ejemplo de la imagen podemos ver un orbital molecular sigma SS con 2 hidrógenos y podemos ver que la flecha representa un proceso de adición y ya la bolita más grande nos muestra el resultado del orbital molecular. Ya ahí están juntos y combinados los orbitales atómicos puros. La siguiente. Ya voy. Ok, este es el diagrama de la teoría del orbital molecular. Como ejemplo para explicarles bien, podemos imaginar que tenemos dos átomos de un metal. Son las M's que están a los lados. Al juntarse estos dos orbitales atómicos, nos va a dar como resultado pues dos orbitales moleculares en sus correspondientes niveles, uno arriba y uno más abajo. Los electrones de los orbitales atómicos van a empezar a llenar los orbitales moleculares de abajo hacia arriba. Para esto debemos de saber que cada nivel tiene una capacidad de dos orbitales. Este ejemplo de los dos orbitales es algo hipotético porque pues ya sabemos que para formar un enlace mecánico no intervienen solamente dos átomos, sino que son muchos los que intervienen. Y al ser muchos átomos, estos van a empezar a compartir entre ellos todos sus electrones.
Cuando los juntamos vamos a tener muchos orbitales abajo con sus respectivos electrones y arriba vamos a tener una zona de orbitales vacíos. Esto va a formar conjuntos de orbitales arriba y conjuntos de orbitales abajo. Básicamente los conjuntos o franjas de orbitales son lugares donde puede o no puede haber electrones de los átomos, y la banda de abajo son las que ocupan todos los electrones de la capa de valencia, y la de arriba no debe de tener ninguno, pero pues teóricamente existe el movimiento de uno u otro que se empiece a mover de abajo hacia arriba. Ya, siguiente. Ok, luego sigue el número 2, que es la teoría de bandas, donde vamos a recordar el modelo clásico y dar una breve explicación a lo que es el modelo de bandas. Siguiente. Ok, primero que nada, todo este tema surgió por el estudio de los enlaces, en este caso el estudio del enlace metálico, y yéndonos hacia el estudio del átomo de estas sustancias metálicas, podemos recordar de manera general que al estudiar, por ejemplo, un trozo de metal, el mecanismo de unión se basa en que comparten los electrones entre todos los átomos que componen, por ejemplo, el trozo de metal. Y este enlace solo se da en los elementos metálicos y sus aleaciones, como ya hemos estudiado en otras materias. Siguiente. Ok, como sabemos, los átomos de los elementos metálicos suelen tener pocos electrones de valencia en la última capa, como por ejemplo aquí podemos ver el átomo de hierro, que tiene solo 2 electrones de valencia, es decir, en su última capa, como podemos ver en la imagen azul. Lo que ocurre es que estos átomos de elementos metálicos es que pierden con facilidad estos electrones del último nivel, por lo que tienen baja energía de ionización y por esto ceden fácilmente los electrones, y al perderlos se quedan con cargas positivas. Esto quiere decir que se ionizan o se quedan cationes metálicos. También podemos ver en la imagen de abajo, en la de la nubecita, cómo cada átomo de hierro pierde sus 2 electrones de valencia, que ahí están señalados con rojo, el 1 y el 2. Y al hacerlo, se quedan con un exceso de 2 cargas positivas, el átomo de hierro, y así queda como un catión hierro 2 más. Entonces, a todo el conjunto de átomos les pasa lo mismo, como se puede observar, y entre todos forman esta llamada nube de electrones, que ya sabemos que no está quieta porque los electrones se mueven alrededor de toda la estructura metálica, y así todo se mantiene unido por la atracción electrostática de los iones de hierro con los electrones. Y esta, pues, como ya sabemos, esta forma de enlazarse es la que se conoce como el enlace metálico. Y este modelo clásico de nube de electrones nos sirve para entender de forma sencilla el enlace metálico y sus propiedades, como la buena conductividad eléctrica y térmica, porque como recordaremos, esos electrones de la nube facilitan que la electricidad pase a través de la estructura, pero hay algunas excepciones que no se pueden explicar a través de este modelo clásico de nube de electrones, ya que hay elementos como el germanio, silicio, arsénico, telurio y entre otros, que son semiconductores, es decir, que no siempre conducen la electricidad, y eso va dependiendo de las características del entorno. Por lo que para explicar esto tuvimos que recurrir a un modelo más avanzado, el cual es el modelo o la teoría de bandas. Siguiente. Bueno, así que esta teoría nos permite explicar las 2 situaciones en las que pueden estar las propiedades de los distintos elementos,
tanto cuando tienen alta conductividad como cuando tienen semiconductividad. Esta teoría procede después de aplicar la teoría de orbitales moleculares a los metales, que fue lo que les acaba de explicar mi compañera Grecia. Así que esta es la base de esta base, que es la teoría de orbitales moleculares, es fundamental para entender en qué consiste esta teoría de bandas. Siguiente. Bueno, así que ya explicada la teoría de orbitales moleculares, sabemos que al juntar dos orbitales atómicos se forman dos moleculares, uno con menor energía y otro con mayor energía. En este caso puse el ejemplo del hidrógeno porque es el más sencillo, pero otros orbitales se van formando de la misma manera en los elementos metálicos, como ya se mencionó. Y también mi compañera comentó que pues en el enlace metálico no solo intervienen dos átomos, sino que participan muchísimos átomos metálicos que ahí entre todos comparten sus electrones, que fue lo que explicábamos con la nube electrónica. Y ahora, explicado todo esto con la teoría de los orbitales moleculares, se puede decir que al juntarlos todos, todos los orbitales moleculares que se forman, por ejemplo, en un trozo de metal, tendremos muchos orbitales abajo ocupados con sus respectivos electrones y arriba tendremos toda una zona de orbitales vacíos. Siguiente. Bueno, que es así como lo representé, con esas rayitas como si estuviera lleno el de abajo, lleno de electrones, y el de arriba pues vacío. Y a este conjunto de orbitales es a lo que conocemos como bandas. ¿Qué es una banda? Bueno, pues como les acabo de decir, es un conjunto de orbitales que forman un intervalo entre dos límites, o en otras palabras, es una franja en la que pueden o no estar los electrones de todos los átomos. La banda de abajo, como abarca a todos los electrones de la capa de valencia, la llamaremos banda de valencia. Y la de arriba, como no tiene ningún electrón, pero es común a todos los átomos y en teoría por ahí también se puede mover el electrón, como consecuencia a esta la llamaremos banda de conducción. Y ahí les puse unas definiciones para que las puedan consultar. Siguiente. Bueno, ahora, ¿cómo explicamos con esto que los metales sean conductores y otros no lo sean? Bueno, pues según el metal que estemos enlazando, ya sea sodio, hierro o germanio, la separación entre estas dos bandas es mayor o menor. O sea que así podemos obtener tres situaciones distintas que podemos ver ahí gráficamente. La primera es que las dos bandas estén juntas o solapadas. Esta situación la encontramos en los conductores. La segunda es que las bandas estén separadas, pero muy cerca una de la otra. Y esta es la situación de los semiconductores. Y la tercera, que las dos bandas estén completamente separadas. Y esta situación la veremos en los aislantes, que entonces a continuación mis compañeros les explicarán un poco más a detalle en qué consiste cada uno de estos casos. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre la teoría de bandas en los metales. Siguiente, por favor. Pues como ya sabemos, los metales se caracterizan por su alta conductividad y pues en un cristal metálico los átomos están empaquetados muy cerca uno de otro, por lo que los niveles energéticos de cada átomo se ven afectados por los de los átomos vecinos, lo que da como resultado pues un traslapo de orbitales, como ya vimos. Como vemos aquí está una imagen que pues nos dice cómo es que se forman los orbitales moleculares enlazantes y antienlazantes. Siguiente, por favor.
Ok, pues como sabemos, en un trozo de metal, el número de átomos que existe pues es muy grande. Y como el número es muy grande, pues también el número de orbitales que se formarían, pues también es demasiado grande. Como los orbitales tienen energías pues muy parecidas y quedarían mejor descritos como bandas, como ya explicaron que se juntan. Como vimos, los niveles energéticos llenos y parecidos constituyen la banda de valencia, que es la que está acá abajo en esta imagen. Y la mitad superior de los niveles energéticos corresponde a los orbitales moleculares que están deslocalizados y vacíos, que se forman en el traslapo de los orbitales, y a esto se le conocemos como una banda de conducción. Eh, Como podemos ver aquí en la imagen, es la formación de bandas de conducción en el magnesio. Aquí vemos que los electrones de los orbitales 1s, 2s y 2p se localizan en cada átomo, o sea, se quedan dentro del átomo, formando así como el ion. Y en los orbitales 3s y 3p se traslapan para formar pues, los orbitales moleculares que ya habíamos mencionado. Y los electrones que se encuentran en estos orbitales pues pueden viajar pues a través de todo el metal. Siguiente, por favor. Bueno, pues como ya vimos, nos podemos imaginar un cristal metálico como un conjunto de iones inmerso en un mar de electrones de valencia que están deslocalizados. Como vemos aquí en las imágenes, como ya hemos visto antes en otras materias, pues los átomos se comportan como iones positivos y todo lo que está como en grisecito, pues son los electrones que están inmersos, pues. Y la fuerza de cohesión que genera la deslocalización de estos electrones, pues es responsable de la dureza que tienen la mayoría de los metales. Siguiente, por favor. Ok, ahora sí cómo funcionan las bandas de valencia de los metales. Como sabemos, en los metales conductores, la banda de valencia y la banda de conducción son adyacentes entre sí, o sea que no hay nada de espacio entre ellas. Y por esto, la cantidad de energía que se necesita para promover pues, un electrón de valencia a la banda de conducción es pues, insignificante, casi nula. Entonces, los electrones pues, pueden desplazarse con libertad a través de todo el metal, ya que no hay electrones en la banda de conducción. Por eso es que esta libertad pues, de movimiento de los electrones explica el hecho de por qué los metales pues, son buenos conductores de electricidad. Y como vemos aquí en la imagen, pues ya habíamos visto que se presentan tres casos en donde están los metales que son conductores, nos ocupa mucha energía para pasar de uno a otro. En los semiconductores, como ya vimos que pues depende de las condiciones del ambiente y pues no se requiere mucha energía. En cambio los aislantes pues sí se requiere demasiada energía para promoverlos. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias. Muy bien, yo les voy a hablar sobre el caso de las bandas en los aislantes. Siguiente, por favor. Primero que nada, necesitamos entender la definición de un material aislante. En estos materiales no conduce la corriente eléctrica, sus átomos ni ceden ni captan electrones, o bien los electrones no desaparecen fácilmente. En el caso de los aislantes, como ya lo hemos visto a través de las otras materias, existe una banda prohibida entre la banda de conducción y la banda de valencia, denominada gap o band gap. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar que tenemos un esquema de la formación de las bandas de conducción. También podemos observar que esta brecha de varios electrovoltios, es demasiado grande y una muy pequeña cantidad de electrones de la banda de valencia puede saltar a la banda de conducción. Siguiente, por favor. En este caso, la energía de la banda de conducción es mucho mayor que la energía de la banda de valencia.
Esto quiere decir que existe una brecha entre la banda de valencia y la de conducción, de modo que los electrones de valencia no pueden acceder a la banda de conducción, ya que estará vacía, como podemos ver aquí en el esquema que les puse a continuación. Es por ello que los aislantes, como ya lo comentó mi compañero Rodo y mi compañera Patti, esto quiere decir y va a hacer que los aislantes sean muy malos conductores a comparación de los otros que ya hemos visto. La única razón por la cual podría ser un buen conductor, un aislante, sería que se encontrara a temperaturas demasiadas altas. Aquí podemos ver en el siguiente esquema que las bandas se llenan de manera que se ocupa exactamente el límite superior de una banda. Entonces, los electrones no pueden responder a un campo eléctrico, ya que hay una brecha de energía que les impide llegar a un estado cuántico en el que se puedan mover libremente. Y aquí lo podemos ver en el esquema. La energía que se encuentra entre las dos bandas es demasiado grande. Siguiente, por favor. Y en este último esquema, para reafirmar lo que ya hemos aclarado muchas veces, podemos ver que sí, y reafirmar que la separación de las bandas de energía es demasiado alto. En los aisladores, la banda prohibida entre la banda de valencia y la banda de conducción es tan grande que los electrones no pueden hacer que la energía salte de la banda de valencia a la banda de conducción, por lo cual tenemos una separación demasiado grande entre las dos bandas. Y sería todo de mi parte. Bueno, compañeros, ya para terminar, vamos a ver lo que es en particular el caso de los semiconductores. Y bueno, a la vez también les voy a dar un pequeño repaso. Pero primero que nada, ¿qué es un semiconductor? Un semiconductor es un material que bien puede comportarse como conductor o como aislante, dependiendo de la temperatura a la que se encuentre. Pero también va a haber más factores que pueden afectar en el comportamiento de nuestro material, y esos los vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Algunos ejemplos de estos materiales semiconductores son el silicio, como la barrita que está arriba, el galio o el arsénico. En la tabla periódica hay presente al menos 14 elementos semiconductores, y bueno, algunos de los cuales más destacan son el silicio, el germanio, el selenio, el cadmio, aluminio, galio, boro, indio y carbono. Bueno, entonces, para explicar qué es un semiconductor, vamos a recordar bien desde el principio. Aquí les pongo lo que es un átomo de litio para que puedan entender más fácilmente, porque pues tiene una configuración electrónica sencilla, relativamente sencilla. Y recordemos que en este caso, en el caso de la teoría de bandas, no estamos hablando únicamente de un átomo, sino de todo un material. Y pues en un material no hay únicamente un átomo, hay miles y miles y miles de millones de átomos, ya sea una estructura cristalina o amorfa. Entonces vamos a tener muchos átomos. Y a su vez, cada uno de estos átomos va a tener orbitales atómicos, que son estos, que les pongo en amarillito. Y por lo mismo de que vamos a tener muchos átomos juntos, estos átomos, lo que nos dice la teoría de bandas, es que sus orbitales se van a combinar, se van a fusionar. Entonces, a partir de nuestros orbitales atómicos, vamos a obtener un nuevo tipo de orbitales, que serán los orbitales moleculares. Bueno, entonces, a partir de nuestros átomos, vamos a obtener orbitales moleculares, que en este caso les represento con esta rayita. Y por lo mismo de que estábamos hablando de que pues estamos hablando de un material, no solo va a haber un orbital molecular, sino que va a haber miles y miles y miles de orbitales moleculares. Y a su vez estos van a estar muy juntos, de modo que los podemos representar más o menos así. Y pues esta formación que ven ustedes, que es como un rectangulito, es lo que teoría de bandas pues llama banda. Pero a su vez, recordemos la configuración electrónica del litio. Si se fijan, en su primer orbital, que es el 1s, tiene 2 electrones, que son las 2 bolitas azules. Luego, en el 2s, solo va a tener un electrón. Y a su vez también tiene orbitales 2p, pero estos van a estar vacíos. Entonces, ¿en qué va a afectar
que haya orbitales con muchos electrones, orbitales con pocos electrones y orbitales sin electrones, pues esto va a hacer que nosotros tengamos dos tipos de banda. Una banda llena de electrones, que en este caso la represento ahí con gatitos, los electrones, y esta se llama banda conductora. Y también va a haber una banda que no va a tener electrones, que es la banda no conductora y que es la que no tiene gatitos. Ay. Entonces, ¿qué nos va a decir si un material es semiconductor o conductor o aislante? Pues simplemente la distancia a la que se formen estas bandas. Observen, por ejemplo, primero los dos rectángulos que tenemos a la izquierda. Están muy juntos y pues técnicamente no hay distancia entre ellos. De hecho, incluso se encuentran solapados uno sobre otro, como ya les habían comentado mis compañeros. Entonces, por lo mismo de que no hay distancia, esto va a permitir que nuestros electrones se muevan libremente entre una banda y la otra. Y por lo tanto, va a haber conducción de electricidad. Y pues este es el caso conductor, que explicó mi compañero Rodolfo hace unos momentos. También está el caso donde existe una distancia muy grande entre las bandas. Entonces, pues aquí sí no va a haber posibilidad de que nuestros electrones pasen de una banda a otra. Entonces, no va a haber conducción de electricidad y pues este es el caso que conocemos como aislante. Y finalmente, el caso que estamos analizando, pues que es un semiconductor. En un semiconductor, sus bandas no van a estar ni muy juntas ni muy separadas. O sea, sí va a haber una distancia, pero va a ser muy pequeñita. Entonces, esto va a permitir que si nosotros le aplicamos energía a estos electrones, ahora sí, ellos pues como que agarren confianza y pueden pasarse a la otra banda. Y entonces otra vez va a haber intercambio de electrones entre bandas y por lo tanto va a haber conductividad. ¿Y de qué va a depender que nuestro material sea semiconductor? ¿O de qué podamos hacer pues que conduzca la electricidad? Pues como les venía diciendo antes, el factor principal que puede darle esta energía a nuestros electrones es la temperatura. Aunque también hay otros factores como lo es la presión, la incidencia de radiaciones o las proporciones del campo eléctrico o magnético. Finalmente, pues les voy a dar algunas aplicaciones de los materiales semiconductores. Los semiconductores se utilizan sobre todo en lo que es la electrónica. El silicio, por ejemplo, es un semiconductor que se utiliza mucho y pues la ventaja que tienen los semiconductores es que nosotros podemos hacer que se comporten o como conductores o como aislantes. También muchos de los polímeros que conocemos, de hecho creo que todos, si no me equivoco, son pues semiconductores, lo que implica que todos los semiconductores tienen la posibilidad de aplicaciones mismas que un polímero. Y finalmente, pues se ha demostrado que en muchas ocasiones los semiconductores pueden traernos ventajas como un menor consumo de energía y costo y a su vez mayor durabilidad y confiabilidad. Bueno, eso sería todo por nuestra parte, compañeros. Muchas gracias. Aquí están las preguntas que más al rato les vamos a pasar. Ah, bueno, de hecho creo que ya se las pasaron ahí por WhatsApp. Y la bibliografía que utilizamos para hacer la exposición. Muchas gracias. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo, profe, A ver. no sé si lo mencionaron o no, es que estaba teniendo problemas con mi audio, pero no sé si mencionaron lo que es dopado tipo P y dopado tipo N. Es que en mi tema viene algo relacionado a la teoría de bandas, entonces no sé si mis compañeros lo mencionaron o no. Bueno, no lo mencionaron o no se adentraron a eso debido a que a los de propiedades eléctricas les toca mencionar lo de semiconductores. Eso que me estás diciendo, pues son finalmente extrínsecos, son semiconductores de tipo extrínsecos, del tipo N y tipo P, y están dopados finalmente o con boro o con fósforo, pero finalmente la matriz es silicio. Hagan de cuenta que ese tipo de semiconductores lo que hace es cuando se dopan, generan una estructura y recuerdan que todos los enlaces tienen que cumplir la regla del octeto. Finalmente no.
cuando nosotros estamos dopando este tipo de semiconductores, estamos eliminando electrones. Hagan de cuenta que ustedes van a dejar en cada uno de esos octetos, por ejemplo, si llevan boro, van a llevar dopantes trivalentes. Entonces van ustedes a generar en cada enlace 7 electrones. Entonces, por lo tanto, va a sobrar uno. Entonces, ahí cuando tenemos nosotros la libertad de dejar ese electrón o ese hueco libre, nosotros vamos a tener un mayor flujo en esos semiconductores. Sí, se hagan de cuenta que van a ser de silicio y boro, por ejemplo. Y cuando están agregando, por ejemplo, el dopante pentavalente, que es el fósforo, cuando trabaja con 5 electrones, van a tener esos semiconductores un exceso de electrones. Entonces, exceso de electrones van a dejar más saturada la red. Entonces, al tener más saturada la red, obviamente, pues va a haber menor flujo de electrones. Entonces, hagan de cuenta que los semiconductores es dependiendo si quiero dejar pasar más electrones o menos electrones. Acuérdense que finalmente esta teoría de bandas o se relaciona con esto que dice su compañera, es debido a ver qué distancia hay entre lo que es la banda de valencia y banda de conducción. Finalmente, pues sabemos que estos metales pues sí tienen buena conductividad, debido a que pues está muy solapada, casi, ¿verdad? Casi como por ahí pusieron ese esquema, donde pues sí hay una cierta resistividad de acuerdo a los orbitales y de acuerdo a lo que es la energía que se genera en esos números cuánticos donde van a estar viajando los electrones, pero a eso se refiere más o menos, Yadira, pero está enfocado a semiconductores, lo que dice su compañera. Los tipo N son los que son puros y los tipo P son los que son dopados. Perdón, los intrínsecos son los puros y los extrínsecos son los tipo N y tipo P, ya sean trivalentes o pentavalentes. Profe, bueno, yo ¿Sí? tengo otra duda. Bueno, A es ver, que Fernanda. para exponer el día de mañana esto mismo, lo de las propiedades eléctricas. Entonces, nosotros, pues, en lo que hemos investigado y todo eso, venía parte de este tema y quería ver si entonces podíamos tomar a partir de aquí en adelante, o sea, volver como a tomar. Sí, como pues, un pequeño repaso, porque es el fundamento. Obviamente ustedes pues ya van a mostrar algunos ejemplos ya más prácticos de cuáles son semiconductores, cuáles son aislantes, cuáles son semiconductores, con los que comenta su compañera Yadira. Pero sí, de hecho, este es la premisa para ahora sí entrar a las propiedades eléctricas, después a las magnéticas, después a las térmicas también. Finalmente, cada una de ellas está involucrada con esta teoría de bandas. Hagan de cuenta que la teoría de bandas está involucrada en todo lo que es conducción, tanto eléctrico y también como térmico y magnético. Pero sí lo pueden mencionar, Fernanda. Perfecto. Entonces, para el esta como primera partecita en la que Sí, ya como una teníamos. pequeña introducción de lo que ahorita explicaron sus compañeros. Obviamente, ahorita ellos explicaron un poquito más de cómo están la configuración de los orbitales, cómo es que se llena una banda de valencia y la de conducción pues no está llena, y ya por eso después de ahí pues surgen lo que son cada una de las clasificaciones, porque cada material se comporta diferente como elemento puro, y ya cuando nosotros lo tenemos como un compuesto o dopado, obviamente pues ya, aunque sean metales, pues ya cada uno de ellos, dependiendo de la concentración y composición química, pues se reduce o se aumenta lo que es la conductividad. Es como si ustedes quisieran poner un ejemplo entre el cobre y el aluminio. Pues obviamente así, pues el cobre es uno de los mejores conductores. El aluminio, hagan de cuenta que es como, ¿qué les gusta? Como un 40% de lo que conduce el cobre. Pero obviamente, si ustedes están hablando de calibres muy grandes de este conductor cobre, pues también el aluminio, pues ahí entra o juega un papel fundamental por el peso. ¿Sí? O sea, el peso pues es pues más ligero, aunque conduce menos. Y aún así, si tuvieran aleaciones de aluminio, pues obviamente qué elementos están dopando para ver también cada conducción. Por eso existen sobre todo
Por ejemplo, en la General Electric hacen muchas pruebas de corrosión, de conductividad eléctrica, conductividad térmica, para ver todos los componentes en cableado, que van en por ejemplo, en los hornos de microondas, en los refrigeradores, en las estufas, cuando ya son, pues finalmente todo es eléctrico, ¿verdad? Entonces, ya, por ejemplo, ustedes en su casa, pues yo todavía me tocó estufas normales, ¿verdad? Las que hay que, pues, tener una energía de activación, como era el fósforo, y el gasecito, pero pues ahorita ya casi todas prenden de manera eléctrica, entonces hay un cableado. Entonces ahí en la General Electric pues hacen todas esas pruebas como control de calidad para poder pues mandar al mercado ahora sí y hacer el ensamble de cada uno de los productos que por ahí venden. ¿Sí me entienden? Pero lo fundamental es primero pues ver la clasificación. Ya que vemos la clasificación y cómo funciona, ahora sí vemos cómo son las propiedades eléctricas y ejemplos de cada uno de ellos. Y ya después pues, las magnéticas, las ópticas y térmicas y finalmente propiedades mecánicas. Sí, Fernanda. Muy bien, profe, sí. Entonces, para modificar esa parte y pues ya no volver a retomar algo que pues ya comentaron mis compañeros. Sí, así como poner el esquema fundamental donde están los 3 casos y ver más o menos cómo están distribuidos sus bandas de valencia y conducción. Sí, muy bien, profe. Muchas gracias. ¿Y alguna otra pregunta, jóvenes? ¿O yo les hago una pregunta a ustedes? ¿O me agarro a la lista aleatoria y de, a ver, usted pregunte? Al Campuzano, profe, pregúntale. A ver, Chucho. No, tú por andar de encandilador, Jorge, órale, échales una pregunta. ¿A mis compañeros? Ajá. O a mí, a lo que sea. A ver, pues deme un minuto, profe, sí lo hago, pero deme un minuto para pensarlo bien. Está bien lo que no sabe ni cómo se llama, pues, profe. No puso atención, profe, por eso sabe. Yo les voy a preguntar, ¿cómo es la energía de Fermi-Dirac en un aislante? ¿Alta o baja y por qué? Porque eso es lo que expusieron aquí sus compañeros, está muy bien. O sea, es la band gap. La band gap es una banda prohibida. Es algo que yo no puedo ver físicamente, pero sí puedo medir. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿cómo es esa energía de Fermi? Es la energía de Fermi en los estados cuánticos de los orbitales. Ahí por ahí sus compañeros, el SPD, el DSPD. ¿Cómo es que están viajando los electrones en ese átomo para llegar al otro átomo? Finalmente, pues estamos hablando pues ya de un compuesto, ¿sí? Ese compuesto puede ser de dopado o finalmente ese enlace metálico puede ser de un elemento puro. ¿Cómo es la energía de Fermi en un aislante, grande o pequeña y por qué? Bueno, se las pongo más fácil. ¿Cómo es esa misma energía de Fermi en un conductor? Grande, pequeña y por qué. Yo creo que para un conductor debería ser pequeña, ¿no? Para que se pueda transitar la energía con facilidad. Muy bien, Brian. De hecho, en un conductor, las bandas de valencia nunca van a estar totalmente juntas. Siempre va a existir en escala, ya sea un Armstrong, nanómetros, inclusive picómetros, dependiendo del tamaño del átomo. Siempre va a existir un espacio, pero obviamente en ese espacio sí, existe esa energía de Fermi. Entonces, si hay buen flujo en un conductor, por ejemplo, de cobre, vámonos a, porque es el más barato, ¿verdad? O al oro, hombre, si quieren. Bueno, entonces, ese espacio va a ser muy pequeño, entonces yo voy a tener un buen flujo. No voy a estar perdiendo yo esa energía que la puedo transformar finalmente en calor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada material, acuérdense que de aquí ya se desglosa lo que es la resistividad de cada material. Entonces, si hay un buen flujo,
pues obviamente los electrones están haciendo su chamba al ir generando pues la corriente, ¿verdad? Para que haya una conducción. Si yo tuviera un aislante, yo voy a tener una energía de Fermi pues muy grande, porque los electrones van a estar pues llenando la banda de valencia y van a decir, pero pues yo no puedo pasar a la conducción, entonces llego yo al límite de esa banda de valencia y voy a estar generando una energía de Fermi, o sea, esa energía de Fermi no la voy a estar yo rompiendo con estos electrones. ¿Por qué? Porque ese aislante no permite que pasen, ¿sí? Finalmente, por ejemplo, los polímeros pues son buenos aislantes. Hay un material que es muy, muy aislante y que es muy duro. El diamante. El diamante, ¿verdad? Sus enlaces, aunque sean enlaces covalentes, el espacio que hay entre cada celda FCC con 4 sitios tetraédricos en el diamante de carbono, lo hacen muy compacto. Entonces, al tenerlo muy compacto, no es la misma estructura que yo tengo en el grafito, donde hay un espacio entre cada lámina hexagonal. Pues ahí sí fluyen muy bien los electrones, ¿verdad? De hecho, es uno de los mejores conductores de electricidad, pues ya en la industria, o sea, ya en un proceso, como son los electrodos en el horno eléctrico de arco, o en el horno olla, donde ya es una refinación, o inclusive ya en los procesos de vacío, ¿verdad? Donde necesito yo un aporte térmico a través de una corriente eléctrica y que me está fluyendo a través de esos electrodos y que estoy generando un calentamiento. Obviamente, pues el calentamiento está también producido por lo que es la carga metálica, ¿verdad? Líquida o sólida al momento de que yo, por ejemplo, partiera de chatarra. Pero fíjense desde hasta dónde me estoy yendo. Pero si yo me regreso, pues obviamente la estructura compacta de lo que es el diamante y la unión entre cada una de estas celdas cúbicas va a ser muy, muy compacta, y yo voy a inhibir lo que es mi banda de valencia con la de conducción y voy a tener un aislante muy, muy bueno. Además, este aislante me va a generar o me va a permitir que no haya un intercambio de calor al querer nosotros vencer esta energía de Fermi. ¿Sí me entienden? Porque yo puedo tener un aislante donde si el conductor que está dentro de ese aislante excede su resistividad, hay algunos aislantes que inclusive pues se calientan, y ustedes mismos lo pueden ver cuando cargan su celular. Hay gente que pues lo carga y está jugando el Free Fire o el Call of Duty cargado, y ya después pues desconectan el eliminador o el celular de atrás empieza a calentar. Imagínense, doble chamba para la pobre pila, pero pues uno es picado ahí pues en eso. Entonces, inclusive el cuadrito se empieza a calentar de más, inclusive el cable se puede calentar, o sea, estamos teniendo un consumo energético, aunque sea en volts, poquitos volts, imagínense, son 9 volts o 5 volts, dependiendo de qué equipo o smartphone tenga, pero de todas maneras los consumo, pero a la vez el eliminador lo que hace es transformar lo que es la corriente de 110 volts a un voltaje más pequeño, si se fijan. Entonces ahí entra finalmente la ley de Ohm, ¿verdad? Acuérdense la ley de Ohm, el famoso triángulo. Entonces ahí entra, si se calienta o excedo yo ese flujo de electrones generando una corriente, yo voy inclusive a transferir calor al aislante. Aunque el aislante yo agarro y no me va a dar ningún toque, pero finalmente ustedes van a sentir una temperatura. Obviamente, pues no comparamos con un cable de ese calibre a un cable ya de 1 pulgada, de 2 pulgadas ya en la industria, ¿verdad? Obviamente no, pero es un ejemplo que se puede escalar a ya un proceso ya real, donde ya allá tenemos ya conexiones bifásicas, trifásicas, ¿verdad? Donde ya la cantidad de voltaje pues es muy grande, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, esa energía de Fermi, yo no es que yo vea, o sea, que diga, no, pues en qué microscopio ves eso. Yo no lo puedo ver, pero sí lo puedo medir. ¿Por qué? Porque puedo generar una medición en lo que es conductividad eléctrica y a la par en conductividad térmica, ¿sí? Porque
Finalmente yo tengo un flujo de electrones, los electrones, imagínense cómo están, miles de electrones. Yo estoy generando, cuando ustedes ven su clavija, perdón, su contacto, pues por ahí yo conecto, pero por ahí ya empieza un flujo de electrones alto. Entonces imagínense cómo van chocando entre toda una red cristalina, porque es una red cristalina, cómo van chocando. Entonces estos choques, pues voy a generar entonces calentamiento, o sea, es inevitable, hay fricción, hay choques, pues genera un calor. Si hay un buen flujo y no estoy consumiendo el doble de eso, de eso que yo requiero alimentar para cualquier equipo, pues hay un buen flujo y yo estoy cargando bien, por ejemplo, mi pila, que es lo que les digo, pero si estoy dándole doble chamba, pues también los cables se van a calentar, porque es como ustedes le abren a la llave más, o le o le bajan a la llave del agua, por ejemplo. Sale más, sale menos, así más o menos, pero aquí el problema es que yo ya tengo materiales cristalinos y con buena conductividad térmica, eléctrica, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de poder medir lo que es la energía de Fermi, con estas dos propiedades, conductividad eléctrica y conductividad térmica. Por eso es que comparan mucho lo que es utilizar cobre. ¿En dónde lo utilizo? Y no voy a utilizar este conductor de cobre en la casa, o sea, donde haya, aluminio, donde está en la casa, se lo roban, ahí se andan quedando pegados por robárselo. Utilizan pues más cobre, que es más comercial. El proceso de obtención de cobre a partir de la cuprita es más barato que obtención de aluminio a partir de la bauxita con el proceso Bayer, y luego refinar el aluminio, porque como ustedes deben que saber, pues el aluminio es altamente oxidable, entonces yo formo alumina. Entonces hay que reducir ahora ese óxido de alumina para tener aluminio puro, pero sobre todo el aluminio, pues se utiliza en aplicaciones donde yo requiero pues bajo peso. Imagínense que yo tenga un trenzado de alambre, pero que el peso excede y yo pueda tener problemas con eso en un futuro, pues mejor utilizo aluminio, aunque yo sé pues que va a ser menos conductor por su configuración electrónica que el cobre, sí, pero bueno, comercialmente aquí en México, pues la mayor conductividad eléctrica pues a partir de cobre, ¿verdad? Porque pues, aquí pues si nos respetamos, en otros países sí hay más respeto y pues sí no se andan robando, si se andan robando el cobre de las casas en obra negra, jóvenes, que no se anden amolando el aluminio que pesamos. O sea, si ustedes van pues donde compran, que según el fierro viejo, frente al aluminio se los pagan más caro, que es más ligero, ¿verdad? Entonces, algo así más o menos por el estilo, estaríamos hablando de que hubiera afuera pura conductividad de aluminio, pero si se fijan ustedes, un cableado de poste a poste o un cableado donde el peso no es significativo, pues mejor cobre. Por eso en Comisión Federal, pues prefieren poner puro cobre. Tal vez donde sí se requiere algún cableado en aluminio, sería en algún lugar donde pues sí esté resguardado y que no esté a la vista, pero que el peso sea fundamental, ¿sí me entienden? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, pues ya para pasarle a la práctica. No, quedamos los martes. Mañana nos echamos la práctica, jóvenes, después del equipo 2. ¿Cómo ven? Sí, profe, porque hoy hay que festejar a las mamás y pues Sí, es cierto. es hora de la comida, Sí, de aquí. el mole, el pozole, las corundas, los tamales, todo lo que se venga, profe. Profe, Sí, es cierto. Sí. yo nada más tengo una duda. ¿Cómo va a ser la dinámica de las preguntas? O sea, ya las anotamos. ¿Cómo? Es que no me acuerdo. Y hagan de cuenta que ustedes, ahorita los compañeros, si ya se las compartieron, ustedes las van a contestar de tarea. Voy a generar una sola tarea para que ustedes tengan chance y las contesten así a manera de a conciencia, y después me van a entregar todas juntas en una sola tarea. Eso es lo que van a hacer los que no expongan, y los que expongan me van a mandar su presentación. Si quieren, aquí por un chat, el representante de cada equipo me va a mandar su exposición y sus preguntas contestadas. Yo las voy a analizar y de ahí yo voy a tomar, no con las mismas palabras, pero sí voy a tomar finalmente las más sustanciosas, y de ahí mismo yo les voy a generar un examen.
una vez que ya me mande cada equipo sus preguntas de exposición, yo les voy a mandar ahí para que se las compartan a cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, por ejemplo, hoy tienen una tarea que son las 5 preguntas. Échenle talacha para que ya las vayan teniendo para mañana y no a la mera hora las quieren hacer todas juntas para que más o menos pues se les vaya quedando algo de lo que por aquí mis compañeros están disponiendo y bueno, de lo que también se está retroalimentando. Ojo, es lo más fundamental que se está viendo en cada uno de estos subtemas de esta unidad. Cada uno de estas subtemas abarca muchísimas cosas. De hecho, hay gente, hoy físicos, que se especializan en lo que es electromagnetismo. Está bien padre todo eso. Entonces, se tiene que profundizar todavía más en cada una de esas propiedades. Por eso, aquí estamos viendo así como lo fundamental. Sí, pero cada uno de estos temas, si ustedes en un futuro se quieren entrar en centros de investigación, se enfocan en una aplicación, en una de estas propiedades. Sí, por ejemplo, en aplicaciones ópticas, en aplicaciones térmicas, eléctricas, magnéticas, etcétera. Sí, pero está muy amplio cada uno de estos subtemas. Sí, nada más está viendo pues lo que es lo fundamental porque pues, es una unidad, no es un curso de puras materias, pues está bien. Entonces, así va a ser la dinámica, Janet. ¿Está claro? Para todos, pues igual. Sí, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Si no, pues ya váyanse al pozole, a las enchiladas, al mole, ¿a qué más ya dirá? Las corundas. Tamales, sí, no, Las profe. corundas. Corundas. Hoy es el mero día para comer, profe. Bueno, sí, está bien. Y si alguien por aquí es mamá, pues felicidades. Y si no, pues mejor espérense. Ya que acabe su carrera así, le entran. En efecto, profe, es lo adecuado. Ahí me felicitan pues a sus mamás y pues pásensela bien, festéjenla, papáchenla y cuídenla. ¿Sí? Gracias, profe, Ya, igualmente. claro que sí, profe, gracias. Órale, pues. Entonces, así le hacemos y nos vemos mañana, jóvenes. Espero su mensaje, Monse. Sí, profe, ahorita se lo mando. Muy bien. Entonces, déjenme Sale, ver profe, gracias. quién faltó para darle crán. Bueno, dejen bajo mi lista y ya. ¿No vino Luis para echármelo? Luis Eduardo y Abraham Álvarez. Para escabechármelo, si no vinieron. Bueno, aquí bajo mi lista y si no, pues les damos cranky. Ahí está. Profe, Sale. Sí, Chucho. ¿podría esperar tantito al final? Es que quiero preguntarle algo. Ándale, pues, Chucho. Órale, pues, jóvenes, así le hacemos y nos vemos mañana. Se prepara el siguiente equipo y comen algo para echarnos hasta las 5 a que no se enoje Rodo. Sale, profe. Dale, profe, gracias. Órale, pues. Sale, profe, gracias. Dale, nos vemos mañana. Y felicidades, estaba muy bien su presentación, jóvenes, ¿eh? Gracias, profe. Qué bueno que le Órale. gustó.